las circunstancias económicas colocan a la creación artística cubana permanentemente en un reto de resiliencia. Ante la hostilidad se refuerza la creatividad. Hemos visto en estos últimos tiempos muchas experiencias de vida cultural que busca alternativas. En toda su diversidad, el arte cubano ha mostrado una capacidad permanente de cuestionamiento de la realidad, de apropiación de la realidad. Y yo pienso que la cultura cubana ha sido, y sobre todo en el periodo de revolución, un campo fértil. Esto no es un podcast. Es una invitación a pensar en cómo somos. A Contracorriente, un espacio para mirar la cultura desde todas las aristas. Bueno, estamos en un nuevo capítulo del podcast Contracorriente, en este ciclo con Magda Recique Aguirre, que nos acompaña aquí en la grabación de este capítulo. Con Magda hemos hablado de diferentes temas, de La Habana Vieja, de Eusebio, de ella misma. Y hoy, dándole continuidad a esta incursión en el podcast, quisiera, Magda, preguntarte, ¿qué opinas del estado actual de la cultura cubana? Bueno, eso es una pregunta para hacer varios doctorados y hacer estudios académicos muy profundos. Yo sería muy vanidosa si pensara... Pero tú estás bien familiarizada. Bueno, estoy familiarizada, pero no al punto de poder hacer una evaluación del estado de la cultura cubana. Lo que sí te puedo dar es mi opinión a nivel de la impresión que recibo cuando visito en el país las distintas provincias, en la vida cultural que, por ejemplo, la UNIAC despliega, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, a la que pertenezco, en la que tengo una responsabilidad. Y sobre todo en mis intercambios también con la nueva generación, porque la Asociación Hermanos Saiz ha sido un lugar que frecuento y por eso puedo decirte que la cultura cubana es recia, es resistente y tiene la capacidad de sobrevivir en una suerte de reinvención a las realidades, incluso económicas, a las realidades, a la vida en cada una de las épocas. Y creo que hay un puntal o un eje importante en la vida cultural cubana, que es la formación continua en las escuelas de arte de un talento joven que ingresa en ese caudal de la cultura nacional, garantizando una continuidad. Entonces siempre es muy asombroso ver cómo se reproduce en el arte y la literatura en nuestro país. Y hay gente que te llega a decir en una expresión muy cubana, en Cuba el arte es como la verdolaga, no se da como la verdolaga, que era una planta silvestre que se reproducía sin necesidad de mucho. Y la realidad es que sí, hay que moldear ese talento, hay que prepararlo y desarrollar sus competencias, pero yo pienso que la cultura cubana ha sido, y sobre todo en el periodo de revolución, un campo fértil para representarnos a nosotros los cubanos. El arte y la literatura en nuestro país no es un arte complaciente, ni mucho menos. Hay un ejercicio crítico en todas las manifestaciones del arte y lo podemos ver en las muestras de artes visuales, en la propia literatura. Quiere decir que también en toda su diversidad el arte cubano ha mostrado una capacidad permanente de cuestionamiento de la realidad, de apropiación de la realidad y en ocasiones de sublimación de aquello que se convierte en una perspectiva estética de mucho nivel y que hace que el arte cubano se pueda confrontar en el mundo con mucha posibilidad de colocarse en un muy alto nivel. Pensemos, por ejemplo, en manifestaciones como el ballet, que en Cuba tienen, el Ballet Nacional de Cuba, una expresión muy universal, tan prestigioso, tan respetado, y que vive una nueva era con la dirección de Biensay Valdés y todos esos jóvenes bailarines que se incorporan, que garantizan una continuidad y que siguen siendo muy aplaudidos en cualquier lugar del mundo. Pero hay que pensar también en la fortaleza de las artes visuales, de la música,
Hay que ver que cuando se convoca un festival de jazz en Cuba, aparecen de pronto en el panorama, en el escenario, no solo artistas de todo el mundo queriendo llegar aquí para confrontar su arte y para aprender de la música cubana que tanto prestigio tiene, sino también hay que ver a los jóvenes que aparecen de pronto en el escenario como increíbles jazzistas muy bien dotados para la interpretación musical, con un dominio de sus instrumentos y que nos fascinan y nos atrapan y nos hacen sentir que el arte cubano está rebosante de vida. Eso sin negar que las circunstancias económicas colocan a la creación artística cubana permanentemente en un reto de resiliencia, en un reto a la creatividad. Quiere decir, yo creo, de los procesos de creación, el cubano, en los procesos de creación artística cubana son de los más resistentes y con una capacidad de adaptación a los tiempos que a mí me parece asombrosa, como mismo suele causar admiración en muchos amigos del mundo, la capacidad del pueblo cubano para resistir los tiempos que corren y para defender su independencia nacional. Quiere decir, a nivel artístico hay también una resiliencia y una capacidad de resistencia que en la creación artística es notable. Yo pienso que es muy notable. Y llama mucho la atención todo aquello que hay que vencer, todos los obstáculos que hay que vencer para lograr un desempeño artístico de calidad. Por ejemplo, pensemos en el Ballet Nacional y sus zapatillas, que son un conflicto, o en una cuerda de un instrumento como la guitarra para la enseñanza artística, o en el libro, y cómo hemos ido sorteando esa pasión que sentimos desde hace muchas décadas por el libro impreso, y hemos ido adaptándonos también a los tiempos que corren. Aunque yo creo que sí, uno prefiere el libro impreso. Como un retroceso, ¿no? En lo que se refiere a la... es algo, a la lectura, es tú algo dices. universal, no es solo un problema de Cuba, tiene mucho que ver las redes, tiene mucho que ver las opciones que hay. Sin embargo, Omar, mira, esta misma Pero, semana... por ejemplo, lo que sería la comprensión lectora. Ajá, sí, de eso el teléfono celular, el teléfono se ha encargado. El niño que sabe leer, pero tú le preguntas, ¿qué quiere decir? Y no comprende lo que quiere. El niño y el adulto. Sí. Sin embargo, esta misma semana nosotros quedamos muy asombrados porque en la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba hicimos una experiencia que hemos comenzado que se llama Biblioteca Abierta. Eso es lo que hay que hacer. Y tú llegas y tomas un libro que lo puedes llevar. La Biblioteca Nacional también. Exactamente. Y nos llamó mucho la atención el público joven que está yendo a esa experiencia. O sea que lo que no podemos es renunciar, aunque sea un fenómeno universal, no podemos renunciar a buscar Igual pasa vías. con la apreciación cinematográfica. Exacto, hay que buscar vías para incentivar la capacidad de apreciación de los públicos y no podemos renunciar a que nos ganaron la competencia. Incluso no podemos renunciar a que desde la telefonía celular, desde la navegación por internet, también busquemos alternativas y variantes para sostener ese pensamiento mucho más profundo y hondo, invitando a lecturas también. Quiere decir, hay que adaptarse a esos lenguajes de manera que la banalidad y la superficialidad que nos exportan, nosotros las revirtamos en una profundidad en el abordaje de temas que puedan aparecer allí, en proveer de libro digital a los más jóvenes y en si quiero leer en mi celular, por lo menos intentar que lean allí y facilitarles ese lenguaje de la lectura. Y puedo decirte también, por ejemplo, que si visitas un centro como el Onelio Jorge Cardós, te das cuenta de que todavía muchos jóvenes desean aprender de técnicas narrativas y escribir. Escriben mucho. Entonces eso le da a uno una fe y una esperanza de que los tiempos que corren son difíciles, pero no hay tampoco razones por las cuales hay una mirada a la comunidad, por ejemplo, renunciar. Que ha reforzado una sí. vuelta a la comunidad. Porque si no tenemos energía eléctrica, por ejemplo, ahora que hay un cerco tan fuerte sobre Cuba, siempre lo ha habido, pero ahora es el extremo, el cerco tan fuerte, cuando se refuerza la falta de fluido eléctrico. Sin embargo, cómo se ha convocado desde las instituciones culturales a que experiencias que ya tenían una vida
y una larga data, pero a otras más Como que el se cine móvil. incorporen y estar todo el tiempo en contacto con las comunidades, que los artistas que viven allí, que forman parte de esa comunidad, también expongan su arte allí. La UNIAC tiene mucha experiencia en este ¿Cómo trabajo no? comunitario. La UNIAC tiene 30 años de trabajo comunitario y es un trabajo en el cual los miembros en sus comunidades han ido desarrollando sistemáticamente experiencias de diálogo del arte con la comunidad. Y eso te facilita un poco sortear esta situación que tenemos de que no hay una gran Es una movilidad. respuesta alentadora. Claro. Uno ve eso en los medios, cuando tiene contacto también con las comunidades. Y los medios precisamente se han convertido también en un vehículo para promover el arte. Desde la COVID, desde la cuarentena y la situación de encerramiento que provocó la COVID, ya habíamos buscado la manera de que a través de los medios de comunicación y del propio Internet se reforzara la promoción cultural. Y yo recuerdo experiencias hermosas de los propios artistas ofreciendo talleres públicos de creación, de exponer su arte a través de las redes, de la red de redes, en fin, que lo que creo es, Omar, que ante la hostilidad se refuerza la creatividad. Y es una resistencia ante muchos obstáculos. Exactamente. Subjetivos, materiales, técnicos, de mucho tipo. Nos enfrentamos prácticamente a todas las dificultades que pueden existir para la promoción de la cultura. Y sin embargo, esa resiliencia a que tú hacías mención es muy plausible porque precisamente tiene la cualidad de que surge como una respuesta muy auténtica desde los más encumbrados artistas, ¿no? E intelectuales hasta la base. Hay una vinculación, un permanente nexo con las comunidades. Eso se ve mucho en las provincias. Hay provincias sumamente destacadas que tienen un trabajo que los medios no alcanzan a reflejar en toda su dimensión. En su dimensión porque es también muy grande ese trabajo, es muy abarcador. Pero eso constituye un aporte, ¿no? Pienso yo, de Cuba único, excepcional, esa manera en que esa gran reserva intelectual, artística, necesita espacio y lo encuentra, pues como el agua, ¿no? Va a encontrar siempre su camino para expresarse, para llegar a donde tiene que llegar. Entonces, ahí la Oficina del Historiador también tiene una experiencia, un trabajo comunitario. ¿Cómo no? Muy fuerte. La Oficina del Historiador lo tiene expresado en las distintas casas museos que posee, en las salas de concierto. Y mira, Omar, hay algo impresionante. Es increíble cómo los artistas también se adaptan y adaptan hasta sus propios espectáculos a las circunstancias en que vivimos. Sacan el espectáculo al exterior, a las plazas, buscan la manera de ofrecer el concierto, aunque sea con un pequeño equipo que les permita tener energía a través de la energía solar, y buscan la manera de amplificar el sonido. En fin, hemos visto en estos últimos tiempos muchas experiencias de vida cultural que busca alternativas y de lecturas en público, en medio de una plazuela o en el atrio de un museo, lo cual implica que se buscan maneras de no dejar de ofrecerle al pueblo cubano una vida cultural. Y en eso va mucho la filosofía que expresan nuestros artistas siempre, que es la vocación de servicio. Yo creo que hay ya un hábito en los artistas cubanos de entender que el arte no resuelve mucho ni tiene sentido si se hace desde una torre de marfil. Y siempre ha habido en ellos el afán y la vocación de servicio público. Es decir, tu arte se realiza y se consuma cuando tú buscas los mecanismos y las maneras de que entre en contacto con los públicos. Y para ese objetivo, para cumplir esa vocación de servicio, es impresionante las diversas variantes que nuestros creadores buscan para llegar a la gente. ¿Cómo no? Además eso tiene un fundamento tremendo. Martí, los poetas de la guerra, eso tiene un fundamento importantísimo. En Nicolás Guillén, que habló del tema, en Navarro Luna,
que habló del tema, Alicia Alonso, que bailó para la comunidad de los milicianos. Así mismo, en la misma experiencia que tú mencionabas del Cinemóvil, El Cinemóvil, que por primera vez en una los montaña pudieron talleres disfrutar del literarios, cine. Lo que hicieron los talleres Exacto. literarios, lo que se hacía con las cooperativas pesqueras, lo que se sigue haciendo de un modo u otro. Lo que hacía Eusebio Leal cuando llevaba el museo al campo. Y que además habló del tema, en reiteradas ocasiones. La literatura oral de Eusebio es de una fuerza tremenda si se busca, se profundiza en ella. Bueno, muchísimas gracias. ¿A ustedes? Aquí continuaremos. Nos queda un capítulo Bueno, pues estaremos con y ustedes. hablaremos de otro tema. ¿Cómo Un no? placer. El placer fue mío.